Existe una fuerte relación entre las actitudes y el comportamiento del consumidor. El análisis de las actitudes se puede utilizar, por un lado, para predecir cómo se van a comportar los consumidores ante las estrategias comerciales, y por el otro, para cambiar las actitudes de los consumidores y hacerlas más favorables a los objetivos de cualquier organización. Como consecuencia del aprendizaje y el conocimiento, surgen las actitudes, que son predisposiciones aprendidas para responder consistentemente de modo favorable o desfavorable a un objeto o clase de objetos. A partir de esta definición se pueden adivinar las dos dimensiones de las actitudes. Por un lado, una dimensión evaluativa, gracias a la cual el consumidor se muestra a favor o en contra de algo, y por otro, su dimensión temporal, que implica la consistencia y estabilidad de las actitudes durante un periodo de tiempo determinado. Las actitudes tienen las siguientes características. Por un lado, se manifiestan con respecto a algo. En marketing ese algo podría ser un producto, un vendedor, una marca, un establecimiento comercial, el precio, la publicidad, etc. En segundo lugar, las actitudes son a favor o en contra, es decir, tienen lo que se denomina dirección. En tercer lugar, se puede medir el grado de gusto o de disgusto con respecto a algo. Un viaje al Caribe, por ejemplo, puede gustar mucho o no gustar nada, pero también puede que guste un poco o que no disguste mucho. Las actitudes, por otro lado, se aprenden, es decir, no se nace con ellas, no son innatas, sino que se van desarrollando a lo largo del ciclo de vida de la persona, gracias a la experiencia, la personalidad, la familia y el resto de factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Y finalmente, las actitudes muestran una determinada intensidad según haya sido la seguridad, fuerza o confianza con la que se ha realizado la evaluación. Las actitudes son más difíciles de cambiar cuanto más consistentes sean con los valores y creencias del consumidor y cuanto mayor sea el esfuerzo que éste ha realizado para formarlas. De hecho, con respecto a esta última característica, hay que decir que cuanto menos planificada sea una decisión y menos información se haya buscado sobre las diversas alternativas, se manifestará una actitud menos intensa y por tanto más fácil de cambiar. Y al contrario, cuando el consumidor busca mucha información, evalúa todas las alternativas y se siente satisfecho con la decisión tomada, manifestará una actitud difícil de cambiar. Las actitudes se desarrollan a partir del vínculo existente entre sus tres componentes fundamentales: la información, tanto objetiva como subjetiva, que se posee sobre algo, llámese producto, marca, vendedor, etc., la evaluación de esa información y el comportamiento que se manifiesta como consecuencia de dicha evaluación. Estos tres componentes, tal y como se puede ver en la diapositiva, son el cognitivo, el afectivo y el activo. El componente cognitivo está relacionado con el conjunto de creencias, experiencias y opiniones que tiene un individuo sobre un determinado producto, servicio, trato personal, prestaciones, etc. Hay que recordar que desde la perspectiva del marketing, las creencias sobre un producto o una marca o un establecimiento comercial son las características que el consumidor cree que tienen. De ahí la importancia de adaptarlos a sus necesidades. No todos los consumidores tenemos las mismas creencias. Así, por ejemplo, para algunas personas un viaje al Caribe es visitar el paraíso, mientras que para otras es hacer muchos kilómetros en avión para estar en la playa. Y por eso interviene el segundo de los componentes, el componente afectivo. Este componente hace referencia al sistema de valores, es decir, los sentimientos y las emociones que despiertan el interés o el desinterés de un individuo por un producto. Así, sin haber estado nunca en esos sitios, sentimos más atracción por viajar al Caribe que por viajar a la estepa siberiana. Una forma de medir el sistema de valores es mediante el modelo de actitud de atributos múltiples, también conocido como el modelo de Fishbein y Hassen, según el cual las actitudes se pueden explicar y medir en función de las creencias que tiene el consumidor respecto de los atributos del producto y de la importancia que les atribuye a cada uno de ellos. Estos autores distinguen, por lo tanto, entre atributos, que son las características del producto o de la marca,
las creencias, que es la percepción de que un producto o marca tiene un determinado atributo, y la ponderación de la importancia, que refleja la prioridad de un atributo para el consumidor. Y el tercero de los componentes es el componente activo o de comportamiento, que es la tendencia o predisposición a actuar, o en el caso del consumidor a comprar un producto. Desde la óptica del marketing, este componente activo es el más importante, puesto que conduce al consumidor a la compra. Este comportamiento activo no asegura que se vaya a llevar a cabo la compra efectiva. Se trata de una mera predisposición. Si finalmente se compra el producto o se disfruta del servicio y el consumidor obtiene la satisfacción esperada, aumenta la probabilidad de que vuelva a comprar y por lo tanto de que se genere lealtad y repetición en la compra. Como ya sabemos, hay una gran interdependencia entre todos los factores internos y externos que influyen en la conducta del consumidor, y con las actitudes ocurre lo mismo, no son una excepción. Dependen de todos los factores, tanto del macroentorno como del microentorno, pero especialmente de la familia, de los grupos sociales a los que se pertenece o se espera pertenecer, de la información recibida y de la personalidad. Dado que uno de los elementos anteriormente mencionados es la información recibida, el marketing juega un importante papel en la formación de las actitudes y puede incidir en uno o varios de sus componentes, el cognitivo, el afectivo o el activo. De tal forma que las empresas u organizaciones, sean del tipo que sean, saben lo importante que son las actitudes en el comportamiento del consumidor. El siguiente paso es conseguir que éstas se mantengan igual en el caso de que sean favorables o que se cambien para hacerlas más favorables. La forma de cambiar las actitudes no es sencilla, pero en cualquier caso deberíamos incidir en los componentes mencionados, cognitivo, afectivo y activo, realizando acciones tales como ofrecer nueva información. Así se puede influir en el componente cognitivo, ya que amplía el conocimiento de los consumidores. También se pueden añadir nuevos atributos o alterar la importancia que el consumidor percibe sobre ciertos atributos. De esta forma se puede influir en el componente afectivo. Igualmente, sobre este componente también se puede influir realizando acciones comerciales que proporcionen buenas experiencias a los consumidores, utilizando música, imágenes y opiniones de terceros con un alto nivel de confianza o credibilidad, entre otros. También, por último, animar o estimular la compra, es decir, influir en el componente activo de las actitudes. Para ello, se pueden llevar a cabo una amplia variedad de técnicas comerciales desarrolladas en el punto de venta o merchandising, tales como demostraciones, muestras gratuitas, promociones, etc. Por último, hay que resaltar que sobre el consumidor también influyen su familia, sus compañeros, los medios de comunicación, la clase social, los líderes de opinión, etc. Por consiguiente, las acciones de marketing van dirigidas a un público objetivo muy amplio y sobre todo gozan de una mayor atención cuanto mayor sea el grado de credibilidad y atractivo de la fuente de información.